Y yo quiero que me acompañe en su Biblia, el libro de Salmos, capítulo 107, verso 20. Cuando lo tengan puede decir amén. El Salmo 107, versículo 20. Cuando lo tenga puede decir amén. Y dice así la palabra del Señor: envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Yo lo voy vamos a leerlo de nuevo. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Ahora vamos a leerlo juntos para que usted empiece su ministerio de predicación desde ahora. 1, 2 y 3. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Bendecimos la palabra. Dios añada bendición a su palabra y nos bendiga a nosotros. Y conforme a la necesidad de cada quien, Dios traiga respuesta. Conforme a su tiempo. Y voy a predicar con ese mismo tema, su palabra. Dígaselo a su vecino que parece que no lo escuchó. Su palabra. Ese es el tema de la prédica en este día. Su palabra. Diga conmigo, su palabra. Pero antes de decir su palabra, el verso dice: envió su palabra. Y esto de que envió es como que él despachó algo. Pero él no despachó cualquier cosa. Él envió su palabra. Es decir, él soltó su palabra, porque su palabra tiene una autoridad delegada y que se cumple por encima de cualquier cosa. Yo le voy a repetir eso en la introducción, que la palabra de Dios carga algo, carga una autoridad delegada que se cumple por encima de cualquier cosa. Yo se lo voy a decir de nuevo. La palabra de Dios carga con una autoridad que se cumple por encima de cualquier cosa. No importa lo que le esté haciendo oposición, la palabra carga una energía que se cumple por encima de la oposición. Aleluya. Entonces, esta palabra, si la vamos a definir, su palabra, su raíz, su significado hebreo es dabar. Y es lo que significa palabra, asunto y acción. Pero esta palabra o este término dabar no simplemente es palabra hablada, sino es una realidad que cobra forma. Es algo que primero es espíritu y luego cobra forma. La palabra, cuando el Salmo 107:20 dice envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, es que esa palabra es una realidad que cobra forma para cumplirse. Pero no simplemente es una palabra y ya, o es una revelación, sino que es una palabra cargada de sustancia. Es una palabra cargada de esencia, que esta misma palabra crea y transforma. A medida que usted cree, la palabra se hace realidad en su vida, según la medida de fe que usted tenga. Si usted cree poquito, así mismo van a ser los resultados. Pero si usted cree en grande, así mismo serán los resultados. Entonces es una palabra que Dios envió cargada de sustancia, que tiene una esencia que cobra forma para que se cumpla. Y esa misma palabra crea y transforma todo el entorno. Y esta misma palabra contiene toda la esencia de Dios. Es decir, que si Dios habló, Dios habla y Dios va a hablar, toda su esencia Él la envía con esa palabra. Solamente gente de autoridad conocen el peso de una palabra. Solamente eso es bíblico. Si no, pregúntele al centurión.
Él dijo, yo soy de autoridad, yo conozco cuando alguien habla y obedecen. Entonces solamente la gente de autoridad saben el peso que carga una palabra. En el principio, en Génesis capítulo 1, Dios crea diciendo, y dijo Dios, con esta expresión, y dijo Dios. Entonces esa expresión de Dios hablar, de Dios decir, es la expresión activa de su pensamiento, que su pensamiento es crear. Su pensamiento es crear. Una vez Dios pensó, ya comenzó a crear. Y luego de ese pensamiento viene la palabra. Es decir, que si ya Dios lo pensó, ya Dios lo habló, ¿quién se va a oponer para que se cumpla? Espérese, damos la introducción todavía, usted no me entiende. Esto quiere decir que cuando Dios habla, esa palabra carga un peso de cumplimiento, no simplemente de promesa, sino que la misma promesa en la boca de Dios carga una esencia de cumplimiento que va a buscar el momento exacto para que se cumpla. Y luego dice el verso, después que dice envió su palabra y lo sanó, luego dice y lo sanó. Esta palabra me llamó mucho la atención porque este es el término que es Rafa en hebreo, que significa sanar, restaurar, pero también significa reparar. Esa misma raíz de esta esencia del Salmo 107:20 es cuando el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo. Y cuando ellos tienen sed se encuentran con las aguas de Mara que son amargas. Y luego Dios inspiró a Moisés que tirara un árbol en las aguas para que se sanasen. Y luego de que las aguas se transforman de amargas a dulces, entonces dice la palabra que Dios le dijo, si tú oyeres atentamente mi voz, yo soy Jehová tu sanador. Es decir, que cuando Dios promete algo, Él habla algo, es con una base y un fundamento de algo que Él ya hizo. Es decir, Dios no le dijo al pueblo, yo soy tu sanador, sin antes haberlo sanado. Dios le dijo al pueblo, yo soy tu sanador, acabo de transformar el agua amarga a dulce, por eso yo soy tu sanador. Porque Dios no promete algo sin antes hacerlo primero. Lo que pasa es que usted se le olvida lo que Dios hizo. Entonces, esta misma raíz de y los sanó es el mismo Jehová Rafa. Pero también podemos ver que esto de que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, es decir, que es algo continuo y progresivo, no simplemente que está en un pasado, sino que está en un pasado presente, eterno. Porque esto se conecta con Isaías 53. Porque molido fue por nuestros pecados, por sus llagas fuimos curados. El profeta está hablando de algo que ya pasó. Es una provisión que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos sanados. Entonces, el Salmo 107:20, él deja una enseñanza poderosa que se pudiera decir de esta manera: y comenzó a sanarlos y continuó sanándolos. Es decir, te sanó, te sana y te sanará. Eso cuando usted lee la Biblia sin sueño, sin bostezar. Entonces, lo que también me llamó la atención, estoy en la parte de la introducción. En esta parte de la introducción, este nombre Rafa, que también significa reparar lo quebrado o lo quebrantado. Y esto también, cuando usted sigue buscando, yo me encontré es que Dios no simplemente quita síntomas.
Porque la sanidad que nosotros necesitamos no es que se retiren los síntomas de una enfermedad, sino restaurar la estructura original desde el alma hasta el cuerpo. Por eso Jesús le decía a cada persona que sanaba: tu fe te ha salvado. Porque no solamente le estaba quitando los síntomas de lo que estaban padeciendo, Él estaba restaurando la esencia de su alma, su estructura, porque Él fue que los creó. Por eso cuando le tocó sanar al ciego, Él escupió en tierra. Génesis 2:7 dice: entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jesús escupió en el polvo, hizo barro, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Porque con la esencia de lo que yo te creé, entonces lo voy a utilizar ahora para sanarte. Porque Dios no, dígaselo al que está a tu lado, Dios no quiere quitarte síntomas para que en 3 meses vuelvas a sentir lo mismo. Él te quiere sanar desde la esencia de tu esqueleto, desde la estructura de tus huesos, desde la estructura de tu alma. Entonces Dios no quiere para ti una sanidad momentánea, quiere una sanidad eterna. ¿Cuántos quieren que Dios los sane por completo? Desde su alma, desde su cuerpo, desde su espíritu, y que los restaure. Entonces eso dice el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces nosotros fuimos formados, creados y hechos por la palabra de Dios. Y solo esa misma palabra te puede restaurar. Usted fue hecho, fue creado y fue formado por la palabra de Dios. Y solamente esa palabra te puede restaurar. Solamente esa palabra te puede devolver a la esencia de cómo tú eras antes. Ninguna otra palabra, solamente la palabra de Dios. Ya yo entiendo por qué el profeta Isaías en Isaías 55 escribió: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Ya usted entiende cuando Él dice: así será mi palabra. Así será mi palabra. Lo que pasa es que ahora no podemos hablar de rocío de lluvia, ni podemos cantar llover. Pero el profeta dice: así será mi palabra. Usted vio que toda esa agua cayó y no se devolvió. Así es la palabra del Señor, que cumple su propósito por el cual fue enviada. Entonces mira, hay algo que a usted le debe dar seguridad. Hay algo que a usted le debe de dar como esa identidad espiritual, y es saber que usted cuenta con la palabra de Dios. Aunque yo no cuente con más nada, yo cuento con la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo puede creer conmigo. Aunque yo no cuente con más nada, yo cuento con la palabra de Dios. Entonces este Salmo 107, completico, que se titula Dios libra de la aflicción, es un misterio revelado de Jesús. Que Jesús es la palabra del Eterno, y Jesús es ese dabar. Los griegos dirán ese logos. Ese logos, ese dabar es Jesús. Por eso que el Evangelio de Juan capítulo 1 comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquella palabra fue hecha carne. Y aquella expresión de Dios para crear fue hecha carne.
Lo que está tratando de decirnos a nosotros Juan es que el mismo Jesús se hizo tabernáculo. ¿Usted recuerda lo del centurión, como le dije al inicio? Que era un hombre de autoridad. Le dijo a Jesús: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Inmediatamente envió la palabra y dice, desde ese momento el criado fue sano. Y Jesús dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Pero no fue cualquier persona que le dijo esa expresión a Jesús. Es que era alguien que conocía autoridad. Era una persona de autoridad, porque la persona de autoridad y de honra respeta a la otra autoridad y la honra. Aleluya. Porque el respeto y la honra, cuando usted lo siembra, usted cosecha respeto y honra. Usted lo recibe. Entonces este Salmo 107, voy a leer los versos del 1 al 7 de ese mismo capítulo, Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Entonces este salmo es conocido en la Biblia como un centro profético. Este salmo en la Biblia es conocido como un centro profético. Porque si usted lee el capítulo completo, Salmo 107, se va a dar cuenta de que hay un versículo que se repite cuatro veces. Pero yo he aprendido que en la Biblia no hay simples repeticiones ni redundancia. Hay un propósito por el cual las cosas se están repitiendo. Y en este capítulo, ese versículo, clamaron a Jehová en su angustia y Él lo libró de sus aflicciones, se repite 4 veces. Versículo 6, versículo 13, versículo 19 y versículo 28, se repite 4 veces lo mismo. Y eso muestra, así a manera literal, de que la dependencia total tiene que ser de Dios en cada situación. En cada situación, dependencia total de Dios. Y a manera de introducción voy a seguir leyendo los versos 13 y 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Verso 18 y 20 al 20. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dice el verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Si usted leyó conmigo y le prestó atención a esta palabra, se va a dar cuenta que los primeros 3 versículos de lo que se repiten dice clamaron en un pasado. Pero cuando ya llegamos al versículo 28 dice entonces claman. Ay. Porque los primeros 3 versos que se repiten está hablando de la generación pasada. Está hablando de la generación del desierto. Está hablando de la generación que estaba cautiva en Egipto. Pero cuando usted llega al versículo 28, está hablando de la generación que se tope con esa escritura al día de hoy, diciendo, ellos claman, entonces Dios los libra de sus aflicciones. No, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Quizá la gente lo lee y dice, no, entonces clamaron.
Clamaron, sí, pero es que él no sabe que yo estoy peor que en Egipto. Quizá eso fue ellos. Es verdad, está hablando de que clamaron. Hubo un pueblo que clamó. Pero cuando usted llega al versículo 28 dice, entonces claman. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces esto no es una simplemente repetición. Eso es una acumulación de revelación. Eso se llama revelación cumulativa. Eso se llama revelación progresiva. Porque este Salmo 107 es un salmo profético, dejándonos a nosotros por escrito de lo que hizo con la generación pasada, la generación que hizo con el pueblo de Israel en Egipto, lo que hizo con ellos en el desierto, lo va a hacer con nosotros al día de hoy. Porque la esencia es su palabra y Dios respalda su palabra. El mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Diciendo, va a venir tormenta, van a venir momentos difíciles, van a venir atentados, van a venir ataques, van a venir bombas, va a venir destrucción, va a venir guerra, va a venir lo que se levante, va a venir oposición, pero mi palabra por encima se va a cumplir. Hay que se está pasando el tiempo, que está, no, que la gente de mi edad ya le está pasando el tiempo, no, es por encima de eso, mi palabra se va a cumplir. Porque Dios es responsable de lo que habló. Cuando usted sabe que Dios es responsable de lo que habló, usted no pierde el sueño por cualquier cosa. Cuando usted sabe que fue Dios que habló, a usted no lo pone triste cualquier cosa. Cuando usted sabe que Dios fue el que habló, no importa el tiempo que se tarde, fue Dios que habló y Él va a cumplir su palabra. Yo sé que estoy hablando por lo menos con 5 personas el día de hoy. Cuando usted sabe que fue Dios que habló, no importa lo que se levante, no importa los tornados que se levanten, no importa los ataques que se levanten, fue Dios que habló y Él respalda su palabra. Siéntese. Entonces este es un salmo profético. Es por eso que otro salmista, Salmo 120, verso 1 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Porque la palabra nos dice que no te vas a angustiar. El asunto es qué hacemos en medio de la angustia. Aleluya. Hay un salmista llamado Asaf que tuvo una conversación con Dios y Dios le respondió lo siguiente. Salmo 50, versos 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Escuche. Pero si usted hace ese capítulo completo del Salmo 50, usted se va a dar cuenta de las preguntas que Asaf le hizo al Señor. Pero él le dijo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay alguien que Dios le está diciendo en este día, no sé si está aquí o se está viendo la transmisión, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Es por eso que bíblicamente yo puedo ver que el ciclo de pruebas no termina con una liberación. Me voy a meter en problemas. No termina con una liberación, termina con la gratitud. Porque dice la Biblia que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos a lo lejos y le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los vio, les dijo, escuche, lo puede poner en la pantalla, Lucas capítulo 17, verso 14, para que usted vea lo que dice ese verso. Cuando él los vio, les dijo:
id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Porque ahora usted va a entender por qué solamente uno se devolvió. Porque dijeron: él no está mandando poner sacerdote, pero estamos sucios todavía. Pero el que se devolvió agradeciéndole entendió que aunque él lo mandó con la lepra, sabía que en el camino se iba a limpiar. Dice que mientras iban fueron limpiados. Aleluya. ¿Cuánto bendice que el nombre del Señor? Entonces los 10 leprosos son limpiados, pero solo uno volvió y agradeció. Los 10 fueron libres de la enfermedad, pero solamente uno se devolvió y agradeció a Jesús. Y yo quiero también definir el significado de la palabra angustia, porque ya hemos leído varios versículos de la Biblia que están hablando de angustias. Entonces el significado de la palabra angustia significa estrechez, lugar angosto, presión o limitación. Entonces la angustia es un proceso de presión espiritual que te empuja a buscar a Dios. Yo lo voy a repetir otra vez. La angustia es un proceso de presión espiritual que te empuja a buscar a Dios. Es como estar en un espacio cerrado sin una salida visible. Es como estar encerrado en una jaula que usted no puede salir. Eso es angustia. Eso es un momento de angustia. Es como sentir que una prueba tan fuerte vino a tu vida que tú piensas que llegaste al límite. Aleluya. Entonces es en esa condición, en ese mismo lugar, que usted se debe de rendir a Dios completamente. Aleluya. Por eso que ya yo entiendo que David en otro salmo dijo: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. ¿Cómo entonces el salmista David está comparando angustia con lugar espacioso? Es que lo contrario de angustia es lugar espacioso, diciéndole: desde este lugar estrecho, desde esta limitación, yo clamé al Eterno, pero Él me sacó de ese lugar y me puso en lugar espacioso. Otra definición que yo encontré de angustia es sentirse como que le falta el oxígeno. La angustia. Entonces, este Salmo 107 está conectado con lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Y dice Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el clamor, el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí está hablando la palabra de que el pueblo clamó, gimió. Es un grito del corazón, pero es un grito que sale del corazón cuando ya no hay recursos humanos para solucionar. Es un clamor que no hay palabras que articulen el sentimiento de urgencia que hay. Dice luego el capítulo 3 de Éxodo: dijo luego Jehová:
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ya usted ve, aquí mismo usa la palabra angustia. Y la palabra dice, que acabamos de leer, que se acordó Dios de ellos y se acordó del pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac y que hizo con Jacob. Entonces la Biblia está usando un lenguaje que no es que Dios se olvidó, porque Dios es un humano. No es algo que se le olvidó en su agenda. Está hablando en un lenguaje de que Él está diciendo, llegó el momento exacto para yo cumplir el pacto que hice con sus antepasados. Cuando usted vea que la Biblia dice que se acordó Dios de Abraham, se acordó Dios de Noé, se acordó Dios de Raquel, se acordó Dios de Rebeca, se acordó Dios de Ana, está diciendo, no es que a él se le olvidó el plan que él tenía, sino que es que llegó el momento exacto para cumplir el pacto que yo establecí con ellos. Entonces no está hablando como que si Dios tuviera una memoria humana, una mente humana, que a él se le olvidó, se le escapó algo. Y me encanta que el verso siguiente de Éxodo 3, después del verso 7 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Aquí utiliza la palabra, el término ancho, porque cuando usted va a buscar el significado de la palabra Egipto, de ese nombre Egipto, significa estrechez. Aunque ellos estaban siendo esclavos, les daban alimento. Que en una ocasión en el desierto ellos empiezan a quejarse y a murmurar de que estaban comiendo carne, estaban comiendo muchas cosas allá y se querían devolver. Pero se olvidaron de la angustia, de que Dios lo había sacado del lugar estrecho y lo había puesto en lugar espacioso. Yo no sé si usted me está siguiendo. Agárreme, porque cuando se acabe la introducción no hay pausa. Entonces Dios dijo, he descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Y he visto la angustia de ellos. Fíjese, he visto la angustia de ellos. Porque al momento de que Dios escucha, Él recuerda. Y luego que Él recuerda, pero no es que está recordando en un sentido humano, sino yo le dije que es el momento exacto para Él cumplir el pacto, la promesa que hizo. Dios escucha, recuerda, Él mira y luego actúa. Entonces cuando se cumple ese ciclo de lo que Dios estableció, por eso que una cosa le prometió a Abraham y otra cosa la cumplió con Isaac. Porque Él primero hace un pacto y luego cumple su promesa, la promesa de ese pacto. Entonces, me encanta cuando la palabra dice, y oyó Dios el clamor de ellos. Y oyó Dios el clamor de ellos, el gemido de ellos. Ellos estaban gimiendo desde la opresión, estaban clamando sin palabras porque estaban gritando. Estaban gritando a causa de la opresión. Y este gemir, clamar desde la angustia, es como un grito del alma, que no hay palabras que articulen ese estado espiritual que se encuentra la persona. Por eso la palabra dice, y al alto y sublime, que habita la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes. Está hablando de que este cuadro de la angustia es un quebrantamiento de espíritu,
que Dios lo permite para que usted clame, para entonces Dios visitarte. Yo voy a seguir predicando. Entonces, cuando la palabra dice, y se acordó Dios, es que es el momento de cumplir la promesa que Él hizo. ¿Cuántos han visto cumplida promesa de Dios a su vida? Se pueden contar con la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Poquitas personas. Entonces, si usted ha visto promesa que Dios ha cumplido, ¿quién le dijo a usted que la próxima no la va a cumplir? Porque usted se está preocupando tanto, porque usted se le está yendo el sueño. Aleluya, porque cuando dice que recordó Dios, es que lo que hizo con Abraham, dice la palabra que Él lo vio en su angustia, escuchó su clamor, escuchó su gemido, y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, diciendo: es ahora el momento exacto para yo sacar ese pacto y cumplirlo con ellos. Yo voy a preguntar, ¿usted ha estado en angustia? ¿Usted está en angustia? Yo pregunto, ¿o no? ¿O soy solamente yo? Entonces es el momento exacto cuando tú clamas, que Dios saca los libros y dice: este es el momento exacto para yo cumplir el pacto que yo hice con ellos. Este es el momento exacto de sacar los libros para el cumplimiento de la promesa. Aleluya. Es decir, que el cumplimiento del pacto es sacar al presente lo que Él estableció en el pasado. ¿Por qué se repite 4 veces el salmo? Y clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Porque son 4 puntos cardinales que tiene el asunto. Para cada extremo de la tierra hay un salmo que repite: y clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces, el mismo Dios decide manifestar en el presente lo que Él había establecido en el pasado. Entonces, el clamor, escuche bien, el clamor a Dios despierta la memoria del pacto. Yo se lo voy a repetir otra vez. El clamor a Dios del hombre despierta la memoria del pacto. Y la memoria del pacto activa la misericordia de Dios. Porque si usted no recuerda lo que Dios hizo, entonces usted no puede creer lo que Él puede hacer hoy, lo que puede hacer mañana. Porque recordar lo que Dios hizo activa entonces la memoria del pacto. Cuando usted clama, y esa memoria, ese recordatorio de lo que Dios hizo, activa la misericordia de Dios y hace que se extienda. Es por eso que mientras unas personas se están quejando de que de mucha agua cayó sobre nuestro país, hay otras personas que damos gracias al Señor en medio de eso. Aunque me moje, aunque me moje, yo doy gracias al Señor, porque abandonando territorio dominicano, esa tormenta se convirtió en huracán, y hace 4 horas estaba en categoría 4 ya. Usted quejándose por la lluvia, dele gracias a Dios porque aquí no se convirtió en huracán. Como lo que le decía ayer, yo aprendí eso y lo he visto. No todas las tormentas vienen para trastornarte y volverte un 8. Dios la permite para que limpien tu camino, para que despejen tu visión, para que el camino se limpie. Aleluya. Entonces,
El mismo Dios dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Y estoy terminando porque este mensaje es corto y tiene segunda parte. He visto la aflicción de mi pueblo. Dios te dice hoy: he visto la aflicción suya. Pero hay algo, un término que quiero compartirlo con ustedes. Eso de que se acordó Dios, y lo quiero compartir con ustedes. Y esta expresión de que se acordó Dios, la palabra acordar o recordar en hebreo es sacar, Z-A-K-A-R. Y usted sabe lo que significa esa palabra. Significa activar el pacto. Significa activar el pacto. Es decir, que ese sacar de Dios genera liberación. Que inmediatamente Dios se acordó, está diciendo: es hora de activar el pacto que yo hice con sus antepasados. Mire, la gente, y más el dominicano, yo no sé. La gente muchas veces, si se hablan de pacto, de cosas malas, la gente hasta le empiezan a las rodillas como dos maracas. La gente le entra un miedo y un asunto y que o si vio un video por ahí que después no pueden ni que dormir. Pero no hay pacto más poderoso ni que tenga más poder que el pacto que Dios estableció en su palabra para con su pueblo. Y ese pacto se cumple en tu generación, y ese pacto se cumple el día de hoy, y ese pacto se cumple en tu vida. Que si Él le dijo al pueblo que envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina, no hay pacto pasado que te ate a una enfermedad. No hay Dios mío, no hay pacto antepasado que te ate a una miseria, porque envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Y la gente con un miedo: no, pastor, es que mi familia hicieron un pacto y que ahora... Y que si yo te digo que en mi familia también, mi familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, también hicieron un pacto que dijo: envió su palabra, los sanó y lo libró de sus ruinas. Es decir, que la palabra del Señor activa algo espiritual que te saca de toda ruina. Estoy terminando ya. Entonces, ese recordatorio, ese sacar, genera una liberación. Me encanta cuando la palabra dice en 1 Samuel 1:19: y se acordó Jehová de Ana. Se acordó Jehová de Ana. ¿Por qué se acordó de Ana? No es que se había olvidado de ella, es que era el tiempo de activar el pacto para abrir esa matriz. Era el momento exacto para abrir esa matriz, diciendo si había una afrenta en esa mujer. Pero no simplemente para abrir la matriz de Ana, sino para abrir la matriz de aquel que iba a ungir al primer rey sobre Israel. Que si no es ungido el primer rey en Israel, entonces no podía venir el otro rey que venía después de él. Era necesario abrir esa matriz. Yo se lo voy a decir en español, yo se lo voy a decir en dominicano. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la opresión? Porque detrás de ti vienen gente que el enemigo sabe y él tiene miedo y él no quiere que esa matriz se abra. Pero hoy hay una ventana de los cielos que se abrió. Hay una ventana de los cielos que se abrió, que el enemigo no puede seguir reteniendo lo que es de Dios. Hay una matriz que se abre. Se
acordó Dios de Ana, diciendo, este es el momento. Este es el momento de yo abrir esa matriz. Este es el momento. No, yo pensaba que usted iba a alabar a Dios. Yo pensaba que usted iba a creer esa palabra. Aleluya. Aleluya. Vamos, alabe a Dios. Hay una atmósfera profética. El tiempo de la angustia se acabó. El tiempo de la aflicción se acabó. Viene el tiempo de refrigerio en la presencia del Eterno. Aleluya. Desde la angustia clamé a Jehová y Él me libró y me puso en lugar espacioso. Te va a poner en lugar espacioso. Toda estrechez se va. Él te saca de la estrechez. Él te saca de la estrechez y te pone en lugar espacioso. Toda alma cautiva en estrechez en esta hora es libre en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Mire, la atmósfera de este lugar cambió. Hay un ambiente profético. Aleluya. Aleluya. Después que Dios cumple una promesa, abren la boca a los que no creyeron. Yo se lo voy a decir de este lado. Después que Dios cumple una promesa, abren la boca a los que no creyeron. Y eso es bíblico. Me dejaron solo. ¿Usted quiere que le dé Biblia? Después que Dios cumple una promesa, abren la boca a los que subestimaron. Me dejaron solo. Después que Dios cumple una promesa, abren la boca a los que menospreciaron. Después que Dios cumple una promesa, la gente abre su boca y dice cuánto yo lo amaba. Eso es bíblico. Si no, pregúntale a Zacarías. En el capítulo 1 de Lucas, él estaba ofreciendo su servicio sacerdotal en el templo cuando se le apareció un ángel y le dijo, vas a tener un hijo. Ellos eran avanzados en edad, Zacarías y Elizabeth. Van a tener un hijo y va a ser así, se le va a poner por nombre Juan. Y usted sabe que dijo Zacarías, pero ¿cómo yo sé que va a pasar esto? Y usted sabe lo que el ángel le dijo, porque a veces no es que usted le pregunte a Dios, es que Dios discierne la pregunta que usted le está haciendo con incredulidad de lo que Él dijo, porque Dios no necesita tiempo. Entonces el ángel le dijo, para que tú veas que Dios es que lo va a hacer, tú te vas a quedar mudo de este momento hasta que suceda. ¿Me dejaron solo? El ángel le dijo, te vas a quedar mudo hasta que veas el cumplimiento. Y sucedió que el mismo ángel se le apareció a Elizabeth. El mismo ángel se le apareció a Elizabeth y le dijo, vas a concebir un hijo y le va a poner por nombre Juan. Pero la mujer creyó, no se quedó muda. ¿Y usted sabe qué pasó? Ese mismo ángel, 6 meses después, fue donde otra mujer llamada María. Y cuando ese ángel llegó, le habló también y le dijo, primero le dijo a Elizabeth, la criatura que el Dios va a poner en tu vientre va a ser llena del Espíritu Santo aún en el vientre. Luego se fue para donde la vecina María y le dijo, tú vas a concebir un hijo y le va a poner por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pasaron 6 meses
Cuando llegó el tiempo del cumplimiento, se abrió la matriz, concibieron, luego nacen los bebés. Y cuando iban a llevar al niño al 8º día de nacer para circuncidarlo, se lo presentaron a Simeón. Él lo dedicó en el templo. Le dijo: Señor, gracias, porque mis ojos vieron la salvación de Israel y ahora yo puedo morir. Escucha, espérese. Después que llegó entonces, cuando le están preguntando a Elizabeth, ¿cómo es que se va a llamar el muchacho? Zacarías Junior. Ella le dijo: se va a llamar Juan. Cuando le están preguntando a Zacarías, ¿cómo se va a llamar? Él escribió y puso por nombre Juan. Usted sabe eso de la Biblia, ¿verdad? Zacarías escribió Juan y cuando lo puso, se va a llamar Juan. Le dicen: pero Elizabeth, pero Zacarías, ninguno en tu familia se llama así. Le pusieron por nombre Juan. Ahí mismo se abrió la boca de Juan, de Zacarías. Se abrió la boca de Zacarías. Y usted sabe lo que salió de su boca. Él comenzó a profetizar. Porque la boca que estaban mudas van a comenzar a profetizar. No, yo pensaba que usted lo estaba creyendo. La gente que... lo que el enemigo quiso callar, van a comenzar a profetizar. No calles lo que Dios pone en tu boca. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú te calles. Yo no voy a callar. Hay una... es como dice, cita con el Padre: piedras cállense, que yo voy a adorar. Piedras cállense, que yo voy a profetizar. Entonces, yo le dije que recordar el pacto activa el cumplimiento. Y que ese término, sacar en hebreo, es activar el pacto en su cumplimiento. Entonces, yo le había dicho que los que no creyeron cuando Dios cumple, se abre su boca. Usted está viendo gente callada ahora. Dios diciéndote: te voy a usar, te voy a llevar a tal lugar, te voy a llevar a las naciones. Y la gente y te voy a hacer grande, y te voy a llevar, te doy ministerio. Y la gente cuando entonces llega el cumplimiento, la gente comienza a hablar sin preguntarle. Me dejaron solo. Y usted sabe lo que dice la palabra. Lucas capítulo 1, verso 67 en adelante dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y los levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron antes desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Escuche, acordarse de su santo pacto, porque se cumplió su palabra. Se cumplió su palabra. Se cumplió su palabra. Se cumplió su palabra. Es decir, que Jesús es la memoria viva del pacto de Dios. Por eso dice: envió su palabra. Envió su palabra. Envió su palabra. Lo sanó y lo libró de su ruina. Por eso, Isaías capítulo 6, después que Isaías ve el trono, ve al Eterno y vio los serafines, después dijo: ay de mí. Pero después dice, en el mismo Isaías 6, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La Biblia suya dice que Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero había una reunión celestial diciendo: aquí están los ángeles, aquí están los arcángeles, aquí están los serafines, aquí está el Padre.
pero ¿a quién yo enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y su palabra se puso en pie y dijo: envíame aquí, envíame a mí. Su palabra la mandó, te sanó y te libró de tu ruina. Es decir, que Jesús es la palabra del Eterno que carga la energía de sanidad para los cuerpos. No se sorprenda, ahora la gente va a comenzar a hablar. Los que antes no hablaban van a comenzar a hablar, porque el cumplimiento de la promesa de Dios ya viene. Le dije que ya viene. Le dije que ya viene. Recíbalo, recíbalo en el nombre de Jesús. Y yo quiero saber si hay personas que entienden que su situación actual, ellos piensan o saben que se debe a un pacto antiguo. Se lo voy a decir en español. Hay enfermedades, hay condiciones que la gente tiene al día de hoy, que no son simplemente enfermedades, sino que están atadas a un pacto pasado. Pero su palabra rompe todo pacto en el nombre de Jesús. Dios me dijo que sí, que hay personas Dios me dijo que sí, que hay personas porque su palabra rompe todo pacto del pasado en el nombre de Jesús. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Porque su palabra vino para arruinar toda ruina del pasado en el nombre de Jesús. En el nombre de... No me dejen solo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Sigue fluyendo. Ayúdame a profetizar. Hoy se rompe todo pacto del pasado en el nombre de Jesús. Porque su palabra vino para romper, para arrancar, para remover en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, no se quede expectando solamente. Póngase a clamar la iglesia. Póngase a clamar la iglesia. Porque hoy es un día propicio. Que Dios marque este día para arrancar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está la iglesia que clama? ¿Dónde está la iglesia que clama en el nombre de Jesús? Porque Él arranca de raíz. Él remueve. Él abre la tierra si la tiene que abrir. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo comenzó a remover. El Espíritu Santo comenzó a remover. El Espíritu Santo comenzó a remover. Y tus hijos profetizarán, pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán, pero hay Vamos clamando, clamando, clamando. y lo que me En el nombre de Jesús. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán, pero hay una unción en el aire. En el nombre de Jesús. Te quiero entregarte. En el nombre de Jesús. Derramarás tu En el nombre de Jesús. Hoy se arranca de raíz. En el nombre de Jesús. Y contigo sale tu generación. Contigo sale tu generación en el nombre de Jesús. Porque no solamente se abre para ti, se abre para tu generación en el nombre de Jesús. Yo veo como el Eterno arranca, remueve en el nombre de Jesús. Se abre en el nombre de Jesús. Se cancela
Se cancela todo pacto del pasado en el nombre de Jesús, porque Dios envió su palabra, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene cortando de raíz, viene arrancando de raíz toda raíz del pasado. He aquí pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, hoy se arranca de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Él abre la matriz, Él abre la matriz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y toda ligadura de alma en esta hora se rompe. La arranco en el nombre de Jesús. 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 Recibe en el nombre de Jesús. 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 Recibe en el nombre de Jesús. 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 Recibe en el nombre de Jesús. 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 Hoy se arranca en el nombre de Jesús. 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 Se arranca de raíz. En el nombre de Jesús. Se arranca de raíz. Se arranca de raíz. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. Vamos, que el Espíritu está arrancando. Está arrancando en el nombre de Jesús. Mire, usted no es responsable de lo que se hizo, pero tú eres responsable de salir. Y tú no vas a salir mañana, no, es ahora en el nombre de Jesús. Porque Dios envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Toda ruina, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda ruina en el nombre de Jesús. Toda ruina en el nombre de Jesús. Recibe una impartición del Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Él activa en tu vida una atmósfera profética en el nombre de Jesús. Porque te llamé como Jeremías para arrancar. Te llamé como Jeremías. Los cielos están abiertos. En el nombre de Jesús. Ángeles están cantando y los demonios están. Dice el Eterno, te llamé como Jeremías para arrancar, para destruir las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Yo veo que de tu generación sale. De tu generación sale. Dios saca cosas oscuras, pero lo llena con la luz de la palabra. En el nombre de Jesús. Y arranca de tu vida toda malicia en el nombre de Jesús. Recibe. En el nombre de Jesús. ¿Me dejaron solo? Los cielos están abiertos. En el nombre de Jesús. Agárrela. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay liberación. En el nombre de Jesús. No hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos están abiertos.
nombre de Jesús. No hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Algo está pasando. En el nombre de Jesús. Los cielos están abiertos. Vamos, hay un pueblo que clama, hay un pueblo que clama. Hay un pueblo que gime. Hay un pueblo que gime. No hay enfermedad. No hay. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Allí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos están abriendo. Hoy ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. En el nombre de Jesús. No hay cautividad. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está el En el nombre de Jesús. Allí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos están abriendo. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay cautividad. Vamos, que hay liberación, hay liberación. Hay liberación, hay liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Algo está pasando. Hay liberación. Los cielos Hay liberación en el nombre de Jesús. Para toda tu casa, tu generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La saco. Dios saque esa familia de regiones de cautividad en el nombre de Jesús. Él arranca de oscuridad esa familia en el nombre de Jesús. Porque Dios envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Levante su mano. Levántela serio. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te doy gracias por cada persona aquí presente, los que están mirando también en la transmisión. Que ellos puedan entrar en un nuevo tiempo de liberación y que de sus labios salga un cántico de gratitud de lo que ya tú hiciste y estableciste en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, recíbalo en el nombre de Jesús.